En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que Para cumplamos cumplir. tu santo y veraz mandamiento. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien, déjenme compartirles pantalla para continuar con nuestra lectura. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, sí me Sí, suena. ya se ve. Excelente. Entonces vamos a partir de aquí, la escatología esperanza a partir de los últimos, que es aquí en donde nos quedamos. Leemos estas paginitas. Esperemos hoy concluir con esto para ya la próxima semana iniciar con una lectura nueva, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede ayudar a iniciar la lectura? ¿Quién se anima? Yo, Patricia. ¿Sí? Adelante, Pati, sí. Ya. Ok. La escatología, esperanza a partir de los últimos. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16 leemos. Así pues, vosotros que no sois judíos y que sois llamados incircuncisos por los judíos que circuncidan el hombre en el cuerpo y se llaman a sí mismos circuncidados, recordad que en otro tiempo estabais sin Cristo, separados de la nación de Israel, y que no teníais parte en los pactos ni en la promesa de Dios. Vivíais en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, vosotros que estabais lejos, habéis sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyendo el muro de enemistad que os separaba. En su propio cuerpo, Cristo ha puesto fin a la ley consistente en mandatos y reglamentaciones, y de ambos pueblos ha formado uno solo, nuevo y unido a él. Así ha hecho la paz por su muerte en la cruz. Cristo ha dado fin a las luchas entre ambos pueblos y los ha reconciliado con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. El autor de la carta se refiere a la división entre circuncisos e incircuncisos, la máxima división que podría existir en aquel tiempo. Pues bien, esta división ha sido superada, no precisamente por el ejercicio de un diálogo, tan loable por otra parte, sino por la sangre que el Cristo derramó, por su muerte en la cruz. Esta reconciliación ha llegado pues a través de y gracias a una víctima y en el mismo hecho de ser víctima, una víctima que recapitula en sí a todas las víctimas. ¿Cómo podremos pues nosotros decir la última palabra eschatologos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chatos logos. Desde nuestra historia tan marcada por la escisión entre víctimas y verdugos, justicia e injusticia, bien y mal, cielo e infierno. Ahora estamos en condiciones para afirmar que solo podemos cultivar la escatología en la medida en que percibimos el logos, el discurso que tan a menudo se manifiesta en forma de clamor, de los eschatoi, los últimos, las víctimas, los descartados por el sistema
y les demos voz, es decir, les demos la palabra. Así pues, cuando hablamos de escatología y según sea el significado que le demos, el primer elemento de la palabra escato podemos referirnos a, ¿continúo? Sí, por favor. Okay. Eschatos, logos o logos del eschatón. Última palabra o palabra proferida por el último, que es también, en este sentido, el primero. Es una palabra que nosotros no podemos pronunciar, precisamente porque vivimos en las penúltimas palabras, por muy solemnes que éstas puedan ser: justicia, libertad, democracia, derechos humanos. La teología vive de una palabra que ella no ha dicho y espera otra que ella tampoco puede decir. Evelyn. ¿Qué quiere decir Evelyn? Es Ahorita me lo va a la decir. expresión, pero en otro idioma solamente. ¿Sí? Ok. Logos sobre los eschata en la medida en la que necesitamos un cierto imaginario sobre el final, aunque al final estos eschata pueden acabar en el dualismo, en la escisión entre el cielo y el infierno, porque no podemos ningunear la historia ni el dolor de las víctimas. Y finalmente, logos de y sobre los eschatoi, es decir, los últimos. Así, la escatología sería la esperanza de los últimos, los esjotoi, o una reflexión sobre ella, porque ha caído en la cuenta de que la verdadera universalidad de la salvación empieza desde abajo. Eso, aquí nos detenemos un momentito, varios elementos que podemos ir rescatando. Bueno, en realidad esta gran cita de Efesios 2 11 a 16 que va en función también de todo verlo en el centro con Cristo. Pero lo interesante es que si ya decíamos que este escatoi, este escatos o el escatón es de los últimos, la lectura que nos invita a hacer nuestro autor, Joseph Melilla, es que este escatón tiene que verse desde los últimos, pero desde los últimos que se han considerado así como los últimos de la historia. Por eso hablamos de víctimas, descartados por el sistema, y a estos es a los que se tiene que dar en este sentido un poco de voz. Ahora, el escatón, recuerden, el escatón o escatos, tiene que ver con el fin o con lo último, ¿no? Pero el logos, recuerden que tiene que ver con palabra, discurso, decir. Entonces es por eso aquí una forma de lo último dicho o lo dicho de lo último, ¿no? Por eso aquí última palabra o palabra proferida por el último, que en este sentido es el primero, porque recuerden, logos es el que nos lo encontramos en el Evangelio de San Juan, que en realidad es lo que también llamamos el verbo o el verbo encarnado, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Por tanto, fíjense interesante porque este escatón habla de lo último, pero decir logos desde el Evangelio de San Juan es hablar del principio. Ya ven que en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, así se presenta, ¿no? El verbo estaba con Dios y era Dios. Recuerda, ¿no? Ahí en el prólogo de San Juan que se va expresando esto. Entonces, el logos está al principio porque por medio de él, de la palabra pronunciada por Dios con el aliento de vida, el espíritu, se puede generar todo lo creado. Pero al mismo tiempo se convierte también en la palabra última. Y en este sentido, en la palabra última, entendida como aquella que le va a dar la plenitud a todo lo demás. Hacia él tendemos como nuestro fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí estaría
esta perspectiva. Aquí, Evelyn, yo me corrijo yo mismo porque como está entrecomillado esto, eh, me inclino más a pensar que es algún teólogo, algún autor que está citando. Este sí, lo reconozco, ese no lo conozco, la verdad, pero me da la impresión que más bien es un autor. Sí, chava. Es Edhard Evelyn fue un historiador eclesiástico y teólogo protestante, considerado como uno de los principales representantes de la hermenéutica bíblica en el siglo XX. Es un alemán protestante. Ok. Lo estoy leyendo, no soy tan brillante. No, muchas gracias, chava, Es que por buscar y sacarnos de esta inquietud. Sí, en un primer momento pensé que hacía referencia más bien como a la expresión puesta ahora en otro, pero no, me parece que porque está entrecomillado querría ser más bien una cita textual. Bueno, y ahora ya con lo que nos dices es pues es más que evidente, ¿no? Entonces, que recuerden aquí, bueno, la hermenéutica es sobre todo una perspectiva entre comillas reciente. Digo entre comillas porque de hermenéutica se habla desde los antiguos griegos, ¿no? Pero con la idea contemporánea de la hermenéutica, donde es el arte del saber interpretar, pues entonces justamente estamos situados aquí, en el que estamos tratando de interpretar o mejor reinterpretar nuestra doctrina, nuestra creencia, nuestra forma teológica, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ahí estaría, ¿no? Y de este autor se recoge: la teología vive de una palabra que ella no ha dicho y espera otra que ella tampoco puede decir, por supuesto. Porque recuerden, en este caso, y fíjense que aquí palabra está escrita con mayúscula. Es decir, no nos estamos refiriendo a esta palabra que yo ahora mismo estoy enunciando o estas que estamos leyendo, sino a la palabra con mayúscula que es el verbo o que es este logos. Bueno, aquí logos está escrito con minúscula, ¿no? Pero la palabra también tendría que ser acá escrita con logos con L mayúscula, o el verbo, la palabra, etcétera, ¿no? Pero todo viene de aquí, de la teología, viene de una palabra que ella no ha dicho, porque más bien de la palabra, del verbo, es de donde se desprende la teología, ¿no? Y es para otra que ella tampoco puede decir, porque en última instancia no podremos decir a cabalidad, esto lo hemos abordado, lo que va a pasar después de la muerte. Recuerdan que hemos dicho, ¿no? Pero que esto tampoco nos tiene por qué quitar el sueño, ¿no? Porque por la fe nosotros creemos que vamos a ir al encuentro con Dios. Ya independientemente cómo vaya a ser ese encuentro, en qué momento específico vaya a ser ese encuentro, ya eso lo dejaremos para cuando nos toque. Que como siempre les digo, ojalá sea más tarde que temprano, ¿no? Pero que ahí va a estar. Pero mientras tanto podremos ir reflexionando al respecto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí va a estar. Y por ejemplo, también esta característica de logos y sobre el escatón, es decir, sobre los últimos. Porque en última instancia hay que preguntarse por estos, por los que están, como se ha solido decir en Latinoamérica, los que están abajo, o los que están posicionados como abajo de la historia. Estos, bueno, ahora no hemos llegado acá, pero lo que bíblicamente se llama los anahuim. Los anahuim son estas personas que están encorvadas, pero no encorvadas porque tengan algún problema de espalda, sino porque, como se entiende en el contexto de que no valen, de que no tienen ninguna autoridad, ninguna posesión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estar con la cabeza agachada. A eso se refiere ese término, ¿no? Pero ahorita vamos a revisarlo. Bien, ¿alguna pregunta o comentario de esto? Bien, si no hay más, podemos continuar con nuestra lectura. ¿Quién se anima a continuar con esta lectura, por favor? si nadie se apunta, Adelante. va en las condiciones del Sí, por discurso. favor, sí. Dice, condiciones de posibilidad del discurso escatológico.
Acabamos estas reflexiones presentando cuáles pueden ser las condiciones del discurso escatológico, tal como lo acabamos de esbozar. Podríamos mencionar las siguientes. La escatología es una dimensión irrenunciable del ser humano, en tanto que se haya abierto a un futuro absoluto. De hecho, todas las experiencias de plenitud que uno puede tener solo se dan por la vía del paso, como diría San Juan de la Cruz. Son muy similares a la vivencia que tuvieron los discípulos en el Tabor, Marcos 9, 2 al 10, o a los discípulos de Maús, Lucas 24, 13 al 35, cuando se dieron cuenta de que se habían encontrado con el Maestro. Este ya había desaparecido de su vista, Lucas 24, 31. Esto implica ser conscientes de que la plenitud no es de este mundo y de la obligación de cultivar una actitud de reserva escatológica. Este es de J.B. Metz. Ante toda utopía que se presente como lo último y definitivo, la utopía debe ser sometida a la revisión crítica y también debe ser bautizada. El verbo más conjugado en la reflexión escatológica es esperar. No sabemos, esperamos. La fortaleza epistemológica del esperar es mucho más débil que la del saber. La esperanza es como la hermana pequeña de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué es la virtud de los pequeños, de los anahuín, de los últimos? Solo ellos pueden proclamar otro mundo es posible, dando así el mentís a lo que podemos considerar como la dictadura de lo fáctico. El cultivo de la escatología exige, pues, una notable dosis de teología apofática. Esta esperanza debe distinguirse cuidadosamente de la espera. Esta es más pasiva, aquella más activa. La esperanza no aporta elementos nuevos que puedan satisfacer nuestra curiosidad. No es un reportaje anticipado de los últimos tiempos. Karl Rahner. Todos estos son, perdón, me voy a meter, son del siglo XX, ¿eh? Sí, Y todos son protestantes, tienen mucho de pero esta Karl literatura. Rahner no, Karl Rahner es católico ¿Ah, es católico? Ah, y perdón. y de las grandes lumbreras del pensar católico, ha tenido ahí sus asuntillos, como muchos otros teólogos, pero ha sido de los grandes, de las grandes lumbreras del Yo, siglo pasado. yo ubicaba en el siglo pasado solo a Schillenbeck. Bueno, sí, pero Pero pensé que Ranner era protestante, perdón, continúo. sí. Sí, Karl Rahner, que añadiría más acontecimientos a los que ya tenemos sobre la realidad y ante los cuales no cabe otra actitud que la de esperar que efectivamente tengan lugar. Más bien, la esperanza necesaria para cultivar la escatología es aquella que nos mueve a actuar en la línea de lo esperado. Solo puede creer en la resurrección quien vive resucitadamente. Colosenses 3:1. Solo puede negar el infierno quien baja a él para rescatar a quienes viven sumidos en él. La esperanza es una virtud teologal, a diferencia de las virtudes cardinales. Las virtudes teologales tienen a Dios como la meta final. Por lo tanto, si la escatología es, como lo hemos dicho, una esperanza que busca entender, entonces la escatología no es una doctrina de dos caminos, es de salvación y el de condenación, simétricamente considerados, sino la reflexión creyente y esperanzada sobre la salvación que nos viene de Dios o sobre el Dios que es nuestra salvación. La esperanza es esperanza de cosas buenas. En este sentido, se da una asimetría fundamental entre la salvación y la condenación, pero resuelta a favor de la salvación. No podemos esperar el infierno. En todo caso,
Solo lo podemos temer. En este sentido, conviene recordar el discurso programático de Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16 al 30, citando a Isaías 61, 1 y 2. Solo hace mención de las palabras de gracia. Los aspectos más punitivos de obrar divino los deja de lado. Principio y fin quedan hermanados en la reflexión escatológica. La meta es volver al principio, volver al paraíso. De hecho, los relatos de la creación al principio del Génesis tienen un claro sabor futurista. San Agustín decía que allí se narra tanto cómo hizo Dios el cielo y la tierra, sino cómo hemos de vivir en la tierra para ir al cielo. No se trata tanto de una regresión como una experiencia de la historia, tanto de lo positivo como de lo negativo. En este sentido, es aleccionadora la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, hecho último, regresa a casa y es recibido por el padre, que hace gran fiesta por él. Creíamos que había muerto, pero lo hemos recuperado con vida. Mientras que el hermano mayor, siempre físicamente cerca del padre, pero cordialmente tan lejos, se escandaliza y no entiende nada. Por eso podemos orar como era el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, No, al contrario. Eva. Entonces sí, estos teólogos, bueno, muy importantes que ahora se nos van presentando, pero algunos elementos a rescatar aquí, bueno, ya habíamos dicho o había comentado de los anahuí, ¿no? Pero fíjense, este punto de la esperanza, que era una parte de lo que yo les decía, ¿no? Al final, ¿por qué seguimos creyendo en esto? Pues porque tenemos la esperanza de que así va a ser para nosotros, ¿no? Bueno, y decir para nosotros no hay que entenderlo única y exclusivamente para los católicos, ¿no? Para nosotros los seres humanos, ¿no? Punto. Pero que a final de cuentas, ¿por qué en la esperanza es en donde se puede dar todo esto? Porque aquel que no espera, pues simplemente no tiene un horizonte, no tiene un punto hacia dónde ir, o por lo menos qué esperar, en el último de los casos, ¿no? Entonces, esto también ya va siendo así. Por eso esta esperanza debe distinguirse cuidadosamente de la espera. Porque espera, pues es el hecho de decir, ah, pues ya llegué a la cita y pues aquí me espero porque pues no pasa nada. Y esperar normalmente como es, pues pasivo, ¿no? Porque no es como que mueva o diga o haga algo activo, no. Simplemente como el estar, no. La esperanza es activa, moverse, porque como tengo esperanza de, entonces lo hago o me muevo, o me dinamizo. Esta teología apofática es la teología negativa, se le suele llamar también así, teología negativa, pero negativa no en el sentido de que sea mala, sino negativa. ¿Cuál es una frase de la teología apofática? Dios no es finito. Esa es la teología apofática, algo que se niega de Dios. Pero vuelvo al punto, no en cuanto que neguemos a Dios, sino decimos lo que Dios no es. Pues, en la teología apofática se dice Dios no es criatura, Dios no es finito, Dios, es que iba a decir no es inmanente, pero de alguna manera como se hace presente en la historia, ¿no? Entonces ahí podríamos tener esta característica para que, pues, él es trascendente. Dios no es finito, ¿por qué? Porque es eterno. Esta teología apofática se refiere a esto, que definitivamente desde aquí el cultivo de la escatología, una notable dosis de apofática, porque podremos decir lo que no esperamos a nivel esperanza de la otra vida, pero hablar de lo que sí es resulta un tanto complicado, ¿no? En fin, estos elementos que aquí están para la reflexión. ¿Ustedes quieren rescatar algún elemento? ¿Cómo ven esto que aquí se nos va presentando? ¿Algún Claro. comentario?
bastante complicado porque tiene su... cuando se habla de lo último, que no es lo último porque no es lo primero, pero sí es racional, es entendible, pero hay que detenerse a razonar por qué último, por qué primero. Sí, porque es la muerte y esa pues, nos tiene que acontecer primero y después pues es el principio. Entonces, interesante, pero se me hace complicado, ¿eh? No sé cómo, qué opinan los demás, pero sí es complicado de entender. Sí, 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 es complicado y quizá un poco más entendible puede ser entender esto que comentaba hace un momento, ¿no? Es el verbo el que está al inicio de todo, bueno, y cuando digo verbo, pues nos referimos a la Trinidad, ¿no? En este sentido también, ahí desde una perspectiva sumamente cristiana. Desde el principio está la Trinidad, o digamos para pronto Dios, y al final también va a estar Dios. Pues por eso este principio tiende hacia el final, pero el final no se entiende sin el principio. Por eso ahí vamos a hablar en el origen o en el principio o en lo primero de la creación y en lo último definitivo en la recapitulación de todo en Cristo, ¿no? Es decir, por eso hacía referencia como más al verbo, sobre todo por esta forma de irlo entendiendo. Es Dios por medio de su palabra, del verbo que crea todo y con el aliento de vida, y al final todo va a tener cumplimiento en qué o en quién, en el verbo encarnado, en Jesucristo mismo. ¿Recuerdan cuando la semana pasada veíamos como esa especie de línea del tiempo? No, más bien hace 15 días, esa como especie de línea del tiempo donde hablábamos de un inicio con la creación y con el mundo judío, el culmen con el Mesías, que decíamos pues ellos siguen esperando al Mesías y pues para ellos todavía no llega el culmen. En cambio, para nosotros decimos, ya está la creación, ya llegó el Mesías, hay un primer culmen en cuanto a revelación aquí, pero que tendrá su consumación definitiva de todo en Cristo en este famoso final de los tiempos. Entonces, sí, yo sé que resulta un poquito complicado, sobre todo también por lo que he comentado ya con anterioridad, ¿no? Puesto que es algo de lo cual no tenemos experiencia, porque ¿quién de nosotros tiene este tipo de experiencia? Pues nadie. Entonces, por tanto, vamos no del todo con ojos cerrados, no porque aquí están los datos de la revelación, ¿no? Pero a modo de experiencia, ahí sí, en ese sentido, sí vamos como que en esta forma de a ojos cerrados, porque ninguno de nosotros ha tenido la experiencia, ¿no? Que incluso aquí me recuerdo el famoso pasaje, ¿no? Cuando el rico, que se le suele llamar Epulón, le dice, no, pues déjame que vaya por lo menos yo o alguien a avisarle a mi familia que pues que se porte bien, porque aquí abajo está carambas, ¿no? Nadie va de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, bueno, en la lógica del relato y lo que ustedes quieran, ¿no? Pues sí, efectivamente cuesta un poco de trabajo en ese sentido, ¿no? Pero recuerden, o los invito a pensar desde ahí, ¿no? El principio, la creación, el final, esta nueva creación, el principio tiende al fin y el fin no se entiende sin el principio. Porque estamos hablando en este caso de la eternidad que es Dios, que está desde antes del principio y que está al fin de esto, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Iván, ¿podrías Sí. hablar, explicar otra vez lo de los Anahuim? Sí, sí, Ale, con gusto. Los Anahuim son estas personas bíblicas, bueno, en el contexto de la Biblia y demás, pero es un término que se ocupaba para las personas que estaban constantemente con la cabeza agachada. ¿Quiénes eran las personas que estaban con la cabeza agachada? Aquellos que socialmente se entendían como los que no valían, como los pobres, digámoslo ahora sí, los humillados, aquellos que no tienen posesiones, que no tienen dinero, que están mal parados socialmente. ¿Qué es lo que tenían ellos que hacer? Estar con la cabeza agachada. Era como su postura. Entonces, en ese sentido, el tener, no solo estaban así como yo ahora estoy recto, no el cuerpo, y no es como que nomás estuvieran así, sino que literalmente estaban así. Este gesto de agacharse
eran los Anahuim. ¿Por qué? Porque frente a las personas que sí tenían dinero, posesiones, dignidad social y todo esto, no podía haber una mirada directa. Desde aquí, por ejemplo, es interesante releer con Jesús cuando, cuando les dice, ¿no? Cuando te den en la derecha, pon la izquierda. Y la forma tradicional de entender esto, ¿cuál es? Pues que te dejes hacer lo que los otros quieran, ¿no? Porque hay que ser mansos, ¿no? Pero recuerden, hay que ser mansos, no mensos, ¿no? Entonces, ¿y por qué con esto? Porque con Jesús ¿quién era el que podía golpear a otra persona? El que se consideraba mayor socialmente podía golpear cuantas veces pudiera y quisiera a quien se consideraba inferior socialmente, de honor, de dignidad. Entonces, la persona que estaba agachada a Nahuin, a esta sí le podían pegar y no podía responder. ¿Por qué? Porque necesitaba estar con la cabeza agachada. Cuando Jesús dice, si te pegan en la derecha, pon la izquierda, ¿qué necesitas para poner la otra mejilla? Enderezarte y ver cara a cara al otro. Entonces, en el fondo es una forma de decir, vales, tienes dignidad y nadie te puede tocar por esta dignidad. Este gesto de ponerse, de erguirse, eso ya es una forma de decir, ¿por qué me pegas? ¿No? Entonces, los anahuín son estas personas que están así agachadas. Agachones, un término que de pronto se suele ocupar. Eres un agachón, ¿no? Aquel que, pues sí, dice que sí a todo y por no meterse en problemas o porque considera a los demás mayores, etcétera, está agachón. ¿Queda? Sí, muchas gracias. Con gusto, Ale. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues si no hay más, vamos dejando hasta aquí nuestra sesión a nivel temático.